Para quienes nos ven fuera de la República Mexicana, Miguel, y en contexto, ¿qué es esto de la reforma judicial y para qué fue esta elección del pasado 1 de junio? Bueno, la idea, la oficialmente, porque hay que decir que son dos versiones, o sea, son dos, mm, ¿cómo lo podemos decir? Hay una versión oficial y una versión real. La versión oficial es que, dado que en México hace muchos años no existe realmente un Estado de Derecho como tal, y que hay un grado de impunidad tan escandaloso como yo creo que en pocos países a nivel mundial existe. En México, para que la gente que hace favor de vernos fuera de nuestro país, en México tenemos un grado, teníamos antes del pasado sábado, antes del pasado domingo, teníamos un grado de impunidad del 99%. Es decir, de todos los delitos que se cometen en México todos los días, cada hora, cada minuto, de todos los delitos solamente se denuncian el 1%. De cada 100 solamente se denuncia el 1%. Bueno, de todos los delitos que se denuncian, es decir, de ese 1% de todos los que se denuncian, solamente se resuelven a través de una investigación y llegan a castigar al culpable el 1%. Es decir, es el 1% del 1%. ¿Esto qué significa? Que de cada 1,000 delitos que se cometen en México todos los días de cualquier índole, robos, asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones, lo que ustedes se imaginen, ¿no? Extorsiones, etcétera. De 1,000 delitos que se cometen en México, solamente uno se resuelve. Uno se resuelve y 999 quedan sin castigo. Por eso en México estamos ahorita viviendo el reino de la absoluta, del terror como el que se vivía en la Francia de la Revolución Francesa, en el tiempo de la Revolución, en 1789, en el periodo de Robespierre, donde era la absoluta locura y el asesinato diario de gente sin castigo. Eso es lo que estamos viviendo aquí en México. Es el reino absoluto de la impunidad, por eso se cometen tantos delitos, porque saben los delincuentes que no hay castigo, no hay consecuencia, por lo tanto se sienten en absoluta libertad de actuar impunemente. Eso dio como consecuencia, ese fue el pretexto, que no, que además era real, pero se usó como pretexto para decir, como no sirve el poder judicial, hay que tirarlo a la basura y hacer uno nuevo. El problema es que en este nuevo poder judicial, ahora los que van a juzgar los delitos son los mismos delincuentes. O sea, esto yo sé que la gente pues no me lo va a creer, va a pensar que estoy exagerando, que estoy mintiendo. No, no, lo estoy diciendo de verdad. El poder judicial corrupto hasta el tuétano que teníamos, ineficiente y que permitía este grado escandaloso de impunidad, estaba hecho por abogados que tenían una carrera judicial y jueces que habían cursado pues muchas o que habían tenido muchos cursos de formación y ministros y magistrados que pues tenían un historial que lo respaldaba. Aún con todo eso, teníamos este grado altísimo de impunidad, bueno, y de ineficiencia del Poder Judicial. Pues ahora los que quedaron en lugar de esos jueces, porque el proceso fue, echaron a la calle a todos los miles de jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, a todos los corrieron y van a meter a nuevos que fueron elegidos este pasado 1 de junio. Resulta que esos que van a quedar en lugar, algunos son abogados, pero no todos, y muchos no tienen el mínimo conocimiento del derecho y otros han sido abogados de delincuentes o han sido delincuentes que han estado acusados de cometer delitos. Quizá el más escandaloso de ellos, por ser el cargo que va a ocupar, es el que va a quedar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un supuesto indígena oaxaqueño, que ahora resulta que está involucrado en una red de trata de indígenas a través de, pues de intercambio, es decir,
ellos crearon, él estuvo al frente del Instituto Nacional Indigenista, trabajó para López Obrador y como parte de la labor que él hacía, no la labor pública evidentemente, pero lo estaban haciendo era tener una red de trata de mujeres donde violentaban a indígenas, las fotografiaban o las videogrababan, pues teniendo relaciones o lo que sea, o abusando de ellas, y se intercambiaban este material como cualquier red pederasta o cualquier red de abusadores y que han sido tan castigados a nivel mundial. Bueno, pues uno de los que participaba en esta red es el que ahora va a encabezar el Poder Judicial, es decir, un delincuente abusador, violador que formaba parte de una red de trata de blancas. Ahora es la cabeza del Poder Judicial el que va a determinar qué es justicia y qué es injusticia, quién es delincuente y quién es culpable y quién es inocente. Estamos en manos de los delincuentes que ahora se convirtieron en los jueces que van a dictar la justicia en México. Es decir, ¿qué podemos esperar? Esta es la realidad. O sea, respondiendo a la pregunta, la parte oficial era eso. Estaba tan corrompido el Poder Judicial que había que sustituirlo. La realidad es, queremos tomar el control, como lo dije al principio del programa, lo decidió López Obrador y Morena, tomamos el control del Poder Judicial por una razón también muy específica y es importante recalcarlo. Como López Obrador, a lo largo de su sexenio, pues ha sido el gobierno más corrupto en la historia de nuestro país, el más delincuente, que más asesinatos de periodistas ha cometido, que más asesinatos de ciudadanos se cometieron a lo largo del sexenio, que fueron al menos 200,000, esos son los registrados y que se han encontrado sus cuerpos. Pero hay una lista infinita de desaparecidos que uno asumiría que están muertos porque no sabe dónde están. Son al menos otros 50,000, más los muertos de COVID, etcétera. Bueno, es una cifra negra terrible de quizá 2 millones de personas que murieron de manera innecesaria. Dado todo el antecedente criminal del gobierno de López Obrador, que acumuló a lo largo de su sexenio de estos 6 años terribles, el principal temor que tenía López Obrador precisamente era que un poder judicial independiente lo llevara a juicio, por supuesto, ¿no? Que era lo que todo el mundo esperaría si es que existiera un Estado de Derecho. Eso y previendo precisamente esa posibilidad fue que López Obrador decidió destruir el Poder Judicial para evitar esa posibilidad de que una vez terminando su sexenio, porque él gozaba de esta figura legal que le da realmente impunidad, que se conoce como fuero, es decir, cualquier funcionario de elección popular, sean diputados, senadores, impartidos de justicia y otras figuras como el presidente de la República, están protegidos para que puedan desempeñar sus funciones sin tener el peligro de que los demanden y los puedan encarcelar o tirar, ¿no? del cargo. Bueno, de esta figura, por supuesto que se ha abusado increíblemente. Esta figura fue pues, inventada aquí en México precisamente por un legislador en el siglo XIX que se apellidaba Fuero. Ese era su apellido y por eso se quedó ese nombre. Y López Obrador pues abusó totalmente de esa pues, impunidad de la que gozaba, pero que él sabía que se le iba a acabar en cuanto dejara la presidencia. Por eso quiso asegurarse de que en cuanto él terminara su periodo ya estuviera garantizada su absoluta impunidad, ahora sí, tenía, vamos a decir, inmunidad y pasó a la impunidad. Y para pasar de una a otra tenía que destruir al Poder Judicial para poder quedar él protegido. Eso es lo que él cree. Bueno, ahora exactamente estamos en esa situación. Él está protegido por un Poder Judicial totalmente apócrifo, falso, ilegítimo y delincuencial, como es el que se va a constituir ahora que le entreguen los cargos de jueces, magistrados y ministros a todos estos que salieron electos o falsamente electos en esta simulación que tuvimos el 1 de junio. Pero eso es en México. Lo que sí es real es que en otros países sí existe un Estado de Derecho que está funcionando muy bien, como en Estados Unidos, y ahí es donde López Obrador ha acumulado desde hace muchos años, desde el año 2006 al menos, una abultada carpeta de investigación por sus vínculos con el narcotráfico. Esto se sabe porque desde el tiempo de George Bush, al que le tocó lo de las Torres Gemelas, él le entregó
pues al gobierno de Felipe Calderón un dossier de la información incriminatoria de López Obrador que venía incluso desde antes, es decir, en el 2006 les entregan esta carpeta, pero esa carpeta no es que se haya hecho del 2006. Esto es una acumulación de delitos que se le venían rastreando desde que fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000 al 2005 y este dossier se le entrega a Calderón y Calderón torpemente decidió ocultarlo para no crear una desestabilización en el país porque habían quedado los ánimos muy caldeados después de la elección del 2006, donde por un margen mínimo le arrebató la presidencia a López Obrador. Estaba el ambiente bastante caldeado en este sentido y por eso él pensó que era mejor no denunciar o no hacer público esta investigación delictiva que inculpaba a López Obrador. Si lo hubiera hecho público diciendo que venía de Estados Unidos, se hubiera quitado de enfrente al, pues al peor enemigo y bicho político que hemos tenido en la política de México, para él, o sea, su principal enemigo político, y nos hubiera librado al país de todo esto que ha pasado precisamente por no haber ejercido una acción penal en el momento que se tenía que haber hecho. Y López Obrador ha abusado o ha tenido esa fortuna para él, la fortuna de los delincuentes de no haber sido atrapado todavía, pero esta suerte está por cambiar porque en Estados Unidos ya se hartaron de este narcoestado en el que se convirtió México con el gobierno de López Obrador, donde López Obrador le entregó a sus aliados y a quienes les debía tantos favores del crimen organizado y que ha causado problemas tremendos para Estados Unidos también. Entonces, ahora esta situación pues ya llegó a un límite y parece, esperemos que quizá este año 2025 López Obrador tenga que enfrentar a la justicia en Estados Unidos como consecuencia de todo esto que ha hecho, porque por el daño que le ha causado a Estados Unidos, o sea, a Estados Unidos realmente no le importa lo que pasa en México, mientras no les afecte a ellos, como ya les afecta en sus inversiones, en sus intereses, en su seguridad interna. Entonces toman cartas en el asunto, ¿no? Para poder revertir esta situación que propició López Obrador, ¿no? Como menciona en el boletín, en esta ocasión, Miguel, que los funcionarios públicos saben que a esos líderes hay que pedirles permiso un poco, como decían en la época de Calderón, los malos son los enemigos del Estado. En la época de Peña Nieto, los malos son los socios del Estado y ahora dicen que los malos son los jefes del Estado. ¿Estamos en lo correcto, Miguel? Así lo veo, así es exactamente. Y esa declaración que usted menciona la hizo pues nada más y nada menos que el obispo de Cuernavaca, que además es el presidente de la conferencia o secretario general de la conferencia del episcopado mexicano, es decir, la cabeza de los obispos en México, que es un obispo muy valiente, que ha hecho una labor verdaderamente heroica defendiendo los intereses de la población, denunciando el contubernio del gobierno, tanto el gobierno local de Morelos, encabezado, ahorita ya no, pero en el sexenio de López Obrador, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, este exfutbolista, que ha sido un gran delincuente, narcotraficante ligado a bandas de la delincuencia organizada, y que lo pusieron ahí simplemente para atraerle votos a Morena, que eso fue la razón por la cual, aunque él no compitió por Morena como tal, pero era parte de la alianza de los partidos aliados con Morena, y le salió carísimo el experimento a Morelos. Morelos ahora está convertido, de por sí ya traía un problema serio, porque ahí estaba, era la sede del cártel de los Beltrán Leiva, pero ese cártel se descabezó en el 2009, precisamente con esta guerra de Calderón, cuando terminan matando a Arturo Beltrán Leiva, y el cártel realmente prácticamente desapareció o quedó muy disminuido, pero se reconstituye y vuelve a tomar vuelo con pues el gobierno de López Obrador y de Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues este obispo, el obispo de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, es el que hace esta denuncia, pues diciendo que todos los políticos saben que las fiestas patronales, por ejemplo, de los pueblos, hay que pedirle permiso a los narcos para poder instalar los juegos, el palenque, que es sobre todo lo más atractivo porque es donde corren las apuestas,
en las peleas de gallos, todas las actividades también ilícitas, ¿no? La venta de alcohol, por supuesto, y de drogas, pues ya no se diga, ¿no? Pero es una denuncia muy valiente que acaba de realizar porque han realizado alrededor de 12 o 13 marchas por la paz a lo largo de estos años. Yo me imagino por el número de marchas, yo calculo que han de estar realizando una cada 6 meses, porque estamos hablando de que son creo que 12 o 13, y estamos hablando ya de 7 años casi del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, este obispo pues lo dijo a las claras. Y efectivamente, antes el narcotráfico tenía el permiso de, pues, del gobierno, ¿no? Del gobierno priista en el siglo XX. Luego, a partir del siglo XXI, pues ya el narcotráfico más o menos fue, como usted dice, pues aliado del gobierno, se repartían la ganancia. Pero a partir de López Obrador, como él les debía ya tanto, porque las 3 campañas, él había quedado ya literalmente empeñado con ellos, pues la única manera de pagarles todo lo que les debía, además de la operación política y para quitarle de enfrente a los enemigos políticos que le iban a estorbar, la única manera era entregarles por completo ya el control territorial de muchas regiones del país, como lo ha dicho Estados Unidos, que en algunas partes, ellos, en algunas declaraciones han dicho que el 30% del territorio nacional está en manos del narcotráfico. En otras han dicho que es el 50%, en otras que es el 70%. Pues yo diría que sí, yo no sé qué porcentaje sea, pero yo creo que no hay lugar en el país prácticamente donde no se sienta la influencia de pues este gobierno en las sombras, que es el narcotráfico, que impone sus condiciones, que imparte justicia o injusticia, porque ellos dicen, tú cometiste un delito contra nuestros intereses y te mato. Y además cobran impuestos ilegales, que es la extorsión llamada cobro de piso, ¿no? Ese derecho, esa extorsión que es, me pagas para que no te mate o para que no te queme tu negocio. Es como un seguro, como si las aseguradoras le dijeran, contrata mis servicios para que te proteja, porque si no me contratas, yo me voy a encargar de venir a destruir tu negocio o matarte o atentar contra tu vida. Bueno, pues eso es lo que está haciendo el narcotráfico. Entonces, estamos viendo exactamente eso que usted menciona. Ahora, la sumisión completa, como lo está haciendo Claudia, de su gobierno a los intereses o a los pactos que firmó López Obrador y que ella está comprometida a continuar. El problema para Claudia es que tiene encima la bota de Donald Trump que le está exigiendo que rompa esos pactos que la unen a López Obrador, pero además a los que financiaron su campaña, de Claudia me refiero, que son los cárteles de narcotráfico. Ella, de buena, o sea, por su libremente o u obligada como haya sido, pero aceptó ese dinero para que quedara comprometida. Y es ahora el chantaje que le están ejerciendo para que no pueda zafarse de esta condición en la que ella se encuentra, donde pues realmente no tiene salida, porque una puerta la saca a los brazos del narcotráfico y la otra puerta la saca a los brazos de Donald Trump. Y bueno, las del narcotráfico me refiero también a donde está López Obrador. No puede quedar bien con las dos fuerzas que están peleadas frontalmente, pero ella cree que puede jugar o apostar a que sí puede salir bien librada haciéndoles concesiones a ambas, pero esto pues simplemente es inviable, ¿no? ¿Qué elementos finales podemos recabar, Miguel, de lo ocurrido este pasado 1 de junio? Bueno, pues básicamente lo que ya comenté a lo largo del programa, simplemente fue pues es una burla, esto no tiene ninguna validez, no se va a sostener, es absolutamente ilegal. Yo creo que hay quienes, incluso algunos analistas, sostienen, no sé, porque eso sería demasiado inteligente de Morena y eso no es algo que los caracteriza, pero incluso algunos analistas creen que hicieron a propósito todo este manejo, este manoseo tan grotesco, tan vulgar, tan evidente de las ilegalidades, precisamente para dejar una puerta de salida para poder desconocer el resultado. Es decir, bueno, fue algo tan burdo que mejor pues lo damos por cancelado.
para no tener que aceptar para no tener que reconocer que están aceptando la exigencia del gobierno de Estados Unidos de cancelar esto. ¿Por qué? Porque uno de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio es que tiene que haber un poder judicial independiente para que precisamente haya pues un marco de legalidad en la cual se puedan hacer negocios. El problema es que ahora, como lo he comentado en algunas entrevistas, pongo este ejemplo que a la gente le ha quedado muy claro. Usted quiere comprar una casa y el comprador le dice, sí, vamos a firmar las escrituras, pero de repente, antes de firmar, le dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de matar al notario público. Pero no te preocupes, tú confía en mí, yo te voy a entregar, le tomo las llaves de la casa y aquí te hago un papel donde yo digo que sí me la pagaste. Cualquier persona en su sano juicio va a decir, oye, si fue capaz de matar al notario, pues me va a matar a mí también para quedarse con mi dinero y con la casa también. Entonces, no, por supuesto que no voy a cerrar un trato con un delincuente. Bueno, ese delincuente es el gobierno de México que acaba de matar al notario público que le daba fe a cualquier acto o negocio o legitimaba o aplicaba o hacía valer la ley. Ese notario público pues era la Suprema Corte y el Poder Judicial en su conjunto. Entonces, esto va a traer consecuencias económicas gravísimas para México porque si Trump realmente quiere, porque no sé si realmente esa es su intención, pero si realmente quiere cancelar el TLC, que yo sinceramente tengo mis dudas porque el TLC lo necesita tanto México como Estados Unidos. O sea, los dos se benefician y lo requieren. Por supuesto que nos afectaría mucho más a nosotros, evidentemente porque nosotros le estamos exportando el 80% de lo que se produce en México a Estados Unidos y ellos nos exportan quizás el 20%, o sea, no hay una proporción, nos afecta mucho más lo que nosotros les vendemos. Pero suponiendo que Trump sí de verdad quisiera cancelar el TLC, le acaban de dar el pretexto ideal porque se acaba de violentar uno de los acuerdos fundamentales que era que tenía que existir un poder judicial independiente. Ya no lo hay. Entonces, solamente con ese pretexto Donald Trump puede tomar la decisión de cancelar el TLC. Y eso significaría prácticamente la ruina, el terminar de quebrar la economía, porque el que la inició la quiebra y nos tiene con alfileres literalmente la economía sostenida, el culpable de esto es López Obrador, pero esto podría ser la puntilla que acabe de desplomar la economía. Bueno, antes de pasar a los avisos parroquiales, concretamente a los productos de Miguel, comentarles, hermanos ortodoxos, ahí Miguel en su boletín en esta ocasión trae dos temas que particularmente nos jalan la vista. El primero, Netanyahu exhibe Europa, y el otro tema también de interés particular a la Iglesia Ortodoxa, cómo el cardenal Sara, enviado del Papa, participa en la celebración de las apariciones de Santa Ana, que en la Iglesia Ortodoxa es una de las santas más conmemoradas, más veneradas. Miguel, ¿qué más vamos a encontrar en su boletín y sus productos, por favor? Bueno, estamos tratando de incluir notas de la prensa nacional e internacional 2 veces por semana en este formato de resumen de noticias para que la gente tenga una idea de lo que está pasando en el mundo, en México, en el mundo, en la iglesia, los temas más importantes. Es muy difícil hacer este filtro porque son tantos temas, obviamente, y tantos medios y tantas opiniones que de verdad hacer el rastreo y el filtro es una labor de verdad muy, muy grande. Tratamos siempre de elegir lo que creemos que a nuestros lectores les puede resultar de más interés y utilidad. Por eso, ese es el criterio que tenemos, ¿no? Para que si alguien va a leer algo, cuando menos diga, bueno, con esto ya tengo una idea de para dónde va el mundo. Y pues los invitamos a que se suscriban y lo reciban, porque pues obviamente tiene un costo de producción, de investigación, es decir, no, esto no se hace gratis, tiene un costo y les pedimos a la gente que pues lo reciban. Nosotros estamos pidiendo al mes una suscripción de 500 pesos para estar recibiendo al menos 8 ejemplares al mes, es decir, normalmente son 2 por semana, y también incluimos 2 ejemplares de nuestra revista estratégica. Esa trae temas de fondo de artículos de analistas de primer nivel a nivel mundial, de expertos en diferentes áreas
para entender temas ya muy específicos. Entonces, estas, digamos, estas 10 revistas, nosotros pedimos una suscripción mensual al menos de 500 pesos, pero quien pueda dar más, pues bienvenido. Y la línea de productos que tenemos también nosotros se la estamos ofreciendo. Es una línea de productos de cuidado personal y de limpieza que abarca todas las necesidades de cualquier casa de cualquier parte del país. Desde el uso personal, porque tenemos desde shampoo de cabello, jabón para bañarse, jabón de cuerpo, jabón de manos, desodorante, lociones astringentes, desinfectantes, lavatrastes, detergentes para ropa y limpiadores multiusos, etcétera. O sea, tenemos limpiavidrios, pulidor de pisos, aceite para madera. O sea, tenemos alrededor de 25 productos que realmente abarcan todas las necesidades de un hogar para la limpieza, el mantenimiento, etcétera. Y para el cuidado personal de cada quien. Eh, y tenemos dos opciones, tanto que nos compren los productos para su uso o que los puedan distribuir también. Es decir, ganamos todos porque ustedes tienen un ingreso extra haciéndole llegar productos de calidad a sus seres queridos, a sus vecinos, conocidos, familiares o compañeros de trabajo y, le están haciendo llegar un producto de muy buena calidad que además el laboratorio que los produce está certificado de que tiene productos y que no utiliza insumos que afectan ni al medio ambiente ni a la salud. Y aparte, nuestra marca y nuestros productos tienen otra ventaja. Normalmente los productos comerciales que ustedes pueden encontrar en cualquier establecimiento, las grandes marcas, sobre todo las internacionales, utilizan una parte de esa ganancia de lo que ustedes compran con su trabajo, con su esfuerzo, generan un dinero, van y compran esos productos. Bueno, pues parte de esa ganancia la van a utilizar estas marcas para financiar las campañas con las que ustedes estén en contra, o sea, van a financiar campañas en favor del aborto, en favor de la ideología de género, etcétera. Todas las cosas que nos oponemos, pues nosotros le estamos dando ese dinero para que ellos las financien. O sea, esa es una cosa, una contracción. Y además, si ustedes van a ciertos establecimientos comerciales, cadenas comerciales internacionales, a comprar esos productos, también le están dando ganancia a esas cadenas que también financian estas mismas causas. O sea, con mucho trabajo uno genera un dinero para poder comprar los productos que necesita para su hogar y además le estamos dando dinero a nuestros enemigos para que nos golpeen con eso. O sea, por eso nosotros tenemos esta línea de productos con la idea de financiar también estas campañas con las que ustedes están de acuerdo y evitar que este dinero, esta derrama, en lugar de que llegue a esas cadenas comerciales, pues mejor se quede en la economía local y que la ganancia la tenga, en lugar de que la tenga el establecimiento comercial, pues la tenga la gente que hace el favor de hacerle llegar estos productos a sus vecinos, familiares o seres queridos o compañeros de trabajo. Un- Perdón, a nombre de Vela Típica, Miguel, el agradecimiento. Dios le bendiga siempre a usted y a su honorable familia, Miguel. Muchas gracias, muy amable, como siempre, muy agradecido de que me permitan estar aquí en este espacio. Siempre me siento muy libre de poder hablar cualquier tema. Nunca me han restringido ni me han impuesto ningún guión ni censura ni nada, y eso se agradece. Y a la gente que haga favor de ver esta entrevista también les agradecemos el tiempo que hayan dedicado pues a verla, ¿no? De verdad. Y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias, Miguel.